De esta guía de sistema endocrino nos quedaba la tasa metabólica. Así que bueno, aprovechamos ahora a verla y después después de la tasa metabólica, ya nos vamos al sistema inmunitario, me imagino que van a ser las dos siguientes videollamadas y no creo que lo vayamos a terminar porque es mucho el sistema inmunitario, pero bueno, arrancamos ahora. Si tienen alguna duda también del sistema endocrino, de todo lo que vimos, también me las pueden realizar. Bien, la tasa metabólica, ¿qué es? Es la velocidad en la cual un organismo utiliza la energía disponible, ¿no es cierto? O sea, que consume, obviamente no, para los seres humanos, o sea que somos heterótrofos. Si es una planta, la tasa metabólica va a ser toda la energía que va a producir en la fotosíntesis, ¿no? Eso depende del organismo. Se estima como la tasa de liberación del calor del organismo que se obtiene midiendo, o sea, cómo se va si lo tengo que calcular, cómo se calcularía, ¿no? La tasa de liberación del calor del organismo que se obtiene midiendo la liberación de calor, eso se llama calorimetría directa, o la tasa de consumo de oxígeno, que es indirecta. Entonces, de esa manera es como podemos calcular o obtener la tasa metabólica, midiendo cómo se va liberando el calor o cómo se va consumiendo el oxígeno, porque esa es la indirecta, porque cuando se consume el oxígeno que nosotros respiramos, ¿se acuerdan que se producía el ATP? Por eso respiramos, porque las células van consumiendo la glucosa y el oxígeno y van formando dióxido de carbono y ATP. Entonces, eh, como una medida indirecta, sino la liberación del calor, que es la directa. ¿Cómo se va incrementando la tasa metabólica? Se incrementa cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Y disminuye a medida que la temperatura desciende. Entonces, ahí tenemos el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando tenemos más tasa metabólica, o sea, más consumo de oxígeno y más liberación de calor, o sea, se queman más las calorías, por decirlo más sencillamente, cuando aumenta la temperatura. O sea, en verano, ¿sí? Vamos a ir quemando, pero disminuye a medida que la temperatura desciende. A ver, tenemos distintos tipos de animales, como yo les digo, ¿no? O sea, no es lo mismo una planta, la tasa metabólica de una planta, de una bacteria, de un ser humano, o sea, que está dentro de los mamíferos, los reptiles, ¿no es cierto? Bueno, hay animales que se llaman termoconformadores. Por eso hay que primero definir la diferencia, ¿no? Termoconformadores. Son los que no tienen mecanismos para regular la temperatura corporal frente a distintos cambios que pueda haber en el ambiente. Por ejemplo, se aumenta o disminuye la temperatura. No tienen un sistema para regular y para mantenerla constante, ¿sí? Esos se llaman termoconformadores. ¿Quiénes son? Los anfibios, los reptiles, los peces, los invertebrados, o sea, los insectos, arañas, las plantas, las bacterias, son animales termoconformadores. Y esos también se le dicen, ectotermos. ¿Sí? Hay otra palabra muy parecida, que en vez de decirle animales termoconformadores, se le dice ectotermos, porque no tienen un sistema de regulación de la temperatura. En cambio, los animales termorreguladores, que son los mamíferos y las aves, no lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Digo tenemos porque el ser humano es termorregulador. Presentan mecanismos endógeno, significa dentro de nuestro cuerpo, que va a mantener la temperatura corporal constante. Dice relativamente constante porque, bueno, puede variar entre límites, ¿no?
si no importa cómo sea el cambio de temperatura del medio ambiente. Qué sé yo, si hace frío, si hace calor, no importa, nosotros mantenemos la temperatura corporal relativamente igual, relativamente constante. Y tenemos dos categorías dentro, ¿no? Están los homeotermos y los heterotermos. Los homeotermos mantienen la temperatura constante, que son las aves y los mamíferos, ¿no es cierto? Siempre igual. Los heterotermos mantienen la temperatura, también siempre con la temperatura corporal, ¿sí? Diferente del ambiental, obviamente como los semiotermos, porque nosotros podemos tener 36,5 y afuera está a 40 grados, pero ¿por qué? Somos semiotermos, porque tenemos un sistema de regulación en el hipotálamo, que hace que mantengamos la temperatura corporal estable, ¿no es cierto? En cambio, los termorreguladores heterotermos pueden mantener una temperatura corporal también diferente del ambiente, pero no en todo el cuerpo, sino en una región específica de su cuerpo. Eso con más especificidad se le dice regionales. No en todo el cuerpo, sino por ahí en una zona en donde se necesite alguna temperatura específica para ese metabolismo. Es importante, y bueno, esperen que les defino y ya les digo eso. Me estaba acordando de algo importante. O puede ser temporales, que es cuando son heterotermos, o sea, termorreguladores heterotermos, cuando mantienen la temperatura en un lapso de tiempo. Los homeotermos es siempre, digamos. Los heterotermos regionales en una parte de su cuerpo y los temporales en un cierto lapso de tiempo lo mantienen, ¿no? Bueno, todo depende de los individuos. Pero ¿por qué es importante esto que estamos viendo? Eso es lo que les quería decir. Porque la temperatura afecta, lo vamos a ver en química más adelante, afecta las reacciones químicas, ¿sí? La velocidad de las reacciones químicas. Entonces, los organismos como nosotros que somos termorreguladores, homeotermos, que mantenemos la temperatura siempre constante, nosotros podemos realizar todo nuestro metabolismo que necesitemos hacer en cualquier momento del día y de la época del año. O sea, no sé, yo puedo salir cuando hacen 0 grados, podemos salir afuera, bien abrigados obviamente, pero podemos salir. ¿No es cierto? Porque las ballenas, por ejemplo, son mamíferos acuáticos, pueden habitar ambientes muy fríos, ¿sí? Porque son termorreguladores homeotermos. Entonces pueden alimentarse en lugares donde tal vez algún pez grande, como puede ser un tiburón, no está. ¿No es cierto? Entonces pueden realizar su metabolismo en cualquier momento del día, pero los heterotermos, termorreguladores, no. ¿Sí? Puede ser en alguna parte, no toda, y los temporales no todo el tiempo. Bueno, entonces volvamos a los termos conformadores, que eran que no tienen ningún sistema de regulación, ¿no es cierto? Algunos pocos vertebrados, puede ser, pero en realidad son los invertebrados, los que forman este grupito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay mucho frío? Puede llegar a que se congele el líquido extracelular, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en realidad hay una ósmosis en las células que permiten que no se produzca el punto de congelamiento. Es como un gel que se produce en las células que hace como el glicerol, como que es un anticoagulante. El glicerol hace que estos individuos no se congelen porque no tienen un sistema de regulación. Entonces, en sus células vamos a encontrar algunas sustancias que son anticoagulantes o anticongelantes, en realidad sería mejor decir anticongelantes, como el glicerol. A veces hay animales que son termoconformadores que directamente no viven en lugares con temperaturas muy bajas, obviamente,
para que tengan siempre la temperatura adecuada para ser activos, o se esconden en ciertos momentos del día y después salen cuando la temperatura es alta. También eso pasa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos termoconformadores? Lo que hacen es que cuando desciende la temperatura, entonces disminuye la tasa metabólica. Y ahora vamos a los organismos termorreguladores, que, bueno, es lo que dice la palabra, es que regulan la temperatura corporal. Bueno, esto lo vieron seguramente en física, en qué se diferencian calor y temperatura. Bueno, el calor es la energía total del movimiento molecular de una sustancia, ¿no? Y la temperatura es una medida de la energía molecular media, ¿no es cierto? Entonces, el calor depende de la velocidad de las partículas, y también del número, también el tamaño, el tipo. En cambio, la temperatura no depende del tamaño. ¿Se acuerdan que era una propiedad extensiva? ¿Sí? Que perdón, intensiva. Estoy diciendo al revés. Intensiva, que no depende de la cantidad de materia, ¿no? Ni el tamaño, ni el tipo, ni nada. Entonces hay una diferencia entre temperatura y calor. Obviamente, aparte de la temperatura es la medida, es tomar una medida, ¿no? Entonces dice acá, por ejemplo, la temperatura de un vaso pequeño de agua puede ser la misma que la temperatura de un balde de agua, o sea, no depende de la cantidad, ¿sí? Por eso es intensiva. Pero, miren el calor. El calor sí es extensiva, porque el balde más grande va a tener más calor, obviamente en los enlaces, porque tiene más agua. Y entonces más energía térmica total. Entonces, el calor ven que no es lo mismo que la temperatura. Porque si vos tenés más materia en el balde, o sea, más agua en el balde, va a tener más calor. ¿Sí? Entonces hay una diferencia importante. Entonces el calor sí, obviamente hace que la temperatura aumente o disminuya, ¿no es cierto? Porque también depende una con otra. Si añadimos calor, la temperatura va a aumentar. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. Eso es obvio. Uno prepara un alimento, alguno de ustedes seguramente, ¿y qué ha pasado? Y obviamente va a aumentar, le pones calor, o sea, una fuente de calor, la hornalla, o un microondas, y la temperatura va a aumentar, porque estás ingresando calor, ¿no es cierto? Y entonces las temperaturas más altas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué hay temperatura alta? Porque las moléculas se están moviendo, vibrando, rotando con mayor energía. Entonces, si tomamos dos objetos que tienen la misma temperatura, ¿sí? Tomamos dos objetos que tienen la misma temperatura y los ponemos en contacto, obviamente ahí no va a haber transferencia de energía entre ellos porque es la misma, la energía media, ¿no es cierto? Es la misma. Pero si la temperatura de un objeto es más alta que la otra, ¿qué pasa ahí? Hay una transferencia de energía del objeto más caliente al objeto más frío. Es como si nosotros en invierno nos pusiéramos al lado de la estufa. ¿Por qué nos ponemos al lado de la estufa? Porque hay una transferencia del objeto caliente, que es la estufa, a obviamente nosotros, que sería el otro objeto más frío, ¿no es cierto? Y bueno, esto se realiza hasta que los dos objetos alcancen la misma temperatura. O sea, si yo también tengo un lugar de vapor, no hagamos seres vivos, por ejemplo, si yo tengo un lugar con vapor, o el horno, vamos, un horno común y corriente de la cocina, entonces yo pongo la pizza ahí para que se cocine, ¿y qué va a pasar con ese calor de la temperatura del horno? Y va a empezar a pasar a la pizza, pues eso se va a empezar a cocinar, ¿no es cierto? Hasta que se alcance la misma, eso va a pasar hasta que se alcance la misma temperatura y bueno, por ende se va a cocinar el alimento, ¿no? Entonces la temperatura no es energía, es la medida para sacarlo, ¿no? Para calcularlo, pero el calor sí es energía. Ahí tienen ya una diferencia. Igual me imagino que lo habrán visto en física, pero bueno, había que repasar un poquito. Bueno, entonces el control de la temperatura corporal
¿sí? Cómo se mantiene la temperatura corporal por un termorregulador, es posible por la capacidad para poner en marcha el cuerpo ciertos mecanismos, obviamente todos procesos, para producir calor, por ende, ¿no? Como estamos diciendo. Entonces, ¿qué hace que haya una temperatura corporal estable? Entonces, tiene que haber algo que produzca calor, para que nosotros tengamos siempre 36,5, 36, 36,5, por ahí, ¿no es cierto? Y más la fiebre, o sea, ahí tiene que haber otro mecanismo para que produzca más calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son esos mecanismos? Bueno, mecanismos de producción de calor, dice, ¿no es cierto? Entonces, las principales fuentes de producción basal del calor son a través de la termogénesis tiroidea. Miren, importante entonces, que es la hormona tiroidea, ¿no? Porque también, ¿se acuerdan que vimos que influía en el metabolismo? Bueno, entonces también ella produce la producción de calor, ¿sí? Una termogénesis. Génesis, acuérdense que es como el principio, es hacer, ¿sí? Termogénesis tiroidea y la acción de una enzima, que es la ATPasa, la trifosfata de adenosina, que la vimos varias veces en metabolismo, de todas las membranas corporales de la bomba de sodio. De la bomba de sodio y potasio, ¿se acuerdan que estaba la proteína antiporte? ¿Qué pasa? El sodio y el potasio a través de ella, bueno, también esta es la principal fuente de producción basal de calor. Obviamente que la ingesta alimentaria, la ingesta de alimentos, también incrementa el metabolismo de oxidación de la glucosa, que nosotros ya vimos, ¿no? Entonces eso también aumenta, estamos aumentando las calorías famosas que decimos, ¿no es cierto? Entonces también con la ingesta alimentaria vamos a incrementar el metabolismo y por ende la producción de calor. Entonces también, que sigue estando en negrita ahí, la actividad de la musculatura esquelética, ¿sí? Todo lo que es la actividad de, qué sé yo, de caminar, de correr, de hacer gimnasia, etcétera, también tiene una importancia en el aumento de producción de calor, ¿no es cierto? Uno se lo ha sentido, viste que cuando te pones a hacer gimnasia te da calor, te tienes que sacar el buzo, si es invierno y estás con buzo, te tienes que sacar el buzo, porque la actividad de la musculatura hace que aumente la producción de calor por la oxidación de la glucosa. Esto todo relacionado, ¿no es cierto? Bueno, la cantidad de calor esa, como dice ahí, depende de lo que nosotros necesitemos. Si solamente estás caminando, va a ser mucho más baja, pero si estás en un gimnasio, ¿sí? Con una mayor cantidad de ejercicio, tal vez va a ser mucho más, ¿no? Cuando está en reposo y se contribuye con un 20%, pero durante el ejercicio esta cifra puede verse incrementada hasta 10 meses más, 10 veces más. O sea, miren la cantidad de calor, ¿no? Que se va produciendo por la actividad de la musculatura. Por eso nos tenemos que sacar la ropa, los abrigos, cuando hacemos ejercicio, porque se produce, obviamente, calor. Entonces ahí también hay un mecanismo de producción de calor en la actividad, que en el reposo también, ¿no? Está, obviamente porque somos termorreguladores. El escalofrío también es un mecanismo de producción de calor, ¿sí? Cuando que cesa, o sea, se termina, cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 30 grados. ¿Sí? El metabolismo muscular aumenta la producción de calor en un 50%. Esto también es importante. El escalofrío, entonces, también es un mecanismo de producción de calor. Cuando el ambiente disminuye, ¿sí? La temperatura disminuye del ambiente y nosotros lo sentimos, ¿sí? En nuestra piel, eso es lo que quiere decir ahí, no es que tengamos 30 grados menos, sino que la piel lo siente, entonces se produce ese escalofrío. Ese escalofrío es para que nosotros produzcamos calor, ¿sí? Pues estamos teniendo frío. Tan bueno, y el metabolismo muscular aumenta la producción de calor en un 50% antes de iniciarse el escalofrío. O sea, ya hay una producción de calor del músculo, ¿no es cierto?
a disminuir el volumen de del celular, porque si no se escucha todo. Bien. Otro mecanismo de producción de calor es el debido al aumento del metabolismo celular por efecto de la noradrenalina y la estimulación simpática. ¿Se acuerdan? Entonces, el sistema nervioso simpático para la lucha-huida, bueno, también eso hace aumentar la producción de calor. ¿Sí? Nos da calor cuando estamos nerviosos o cuando peleamos con alguien, cuando se activa el sistema nervioso simpático y se producen, ¿sí?, estas hormonas, la adrenalina y la noradrenalina, que vieron que la noradrenalina también actuaba como neurotransmisor. Entonces, al estimular el sistema simpático, se libera glucosa en la sangre. Entonces eso hace que haya más metabolismo y más producción de calor. Obviamente que también los adipocitos de las grasas, ¿sí?, de la grasa que tenemos subcutánea, también hace aumentar la producción de calor, ¿sí? Las personas más obesas generalmente tienen más producción de calor que una persona más flaquita. Eso se ve mucho más, o sea, no tiene tan... no es que podamos tener diferencias tanto con una persona obesa o flaquita, no es tanta diferencia. Pues, por ejemplo, una ballena, que ya decíamos, un oso, que las estaba mencionando antes, sí utiliza la grasa para poder para producir calor y poder estar en lugares muy, muy fríos. Entonces también, bueno, por ahí el ser humano no lo tiene tanto, tan marcado, pero sí, por ejemplo, otro animal mamífero. ¿Y qué hacemos más para producir calor en invierno? ¿Qué más? Por ejemplo, ingestas de alimento y bebidas calientes. Uno que viene con mucho frío de afuera, entra en la casa, ¿sí? Y se toma una sopita, ¿no es cierto? Caliente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay un mínimo, no es wow, pero es un mínimo aumento de calor, obviamente porque lo que se está produciendo es el paso de la temperatura de la sopa, del té, del café con leche o del alimento hacia nuestras células, ¿sí? Entonces hay hacia nuestro sistema digestivo. Entonces también eso hace producir calor, ¿no es cierto? O sea, pasa directamente el calor del alimento a nuestro cuerpo. O por ejemplo, o ponernos al sol, ¿sí? Que también sería una radiación, ¿no? Me pongo al sol y me da calorcito. O me siento en algún lugar caliente. ¿Se va entendiendo hasta acá? Hay un cuadrito entonces, producción de calor. Contracción muscular, ejercicio físico, el escalofrío, producen calor, las reacciones metabólicas, entonces, ingestas de alimentos calientes, obviamente, acción de hormonas, por ejemplo, la tiroxina y la adrenalina, cortisol también, y lipólisis de grasa parda, gracias a los adipocitos de nuestra grasa. Pero también hay mecanismos de pérdida de calor, ¿no es cierto? Generalmente es por radiación, ahí están bien puestas, convección, conducción y evaporación de sudor. Radiación. La pérdida de calor por radiación es la pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, son ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Entonces, entre el ambiente, ¿sí?, nosotros perdemos calor, ¿sí? Entonces, pasa directamente el calor de nosotros al ambiente, ¿sí? Hasta un 60% de la pérdida de calor corporal puede tener lugar por este mecanismo, o sea que ven que la mayor parte es por radiación. La convección es por transferencia de calor desde el cuerpo a las partículas de aire y agua que están en contacto con nuestro cuerpo, por ejemplo, el vapor de agua, o puede ser una pileta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en verano? Perdemos calor si que nos refresca meternos a una pileta, y sí, más vale. Estamos deseosos de meternos en una pileta. ¿Por qué? Porque se pierde calor por convección,
cuando está el aire o el agua en contacto con nuestro cuerpo. Obviamente el agua tiene que estar a menos temperatura que nosotros, o sea, más frío, ¿no? Puede perderse ahí un 12%. Y la conducción es la pérdida de pequeñas cantidades de calor al estar en contacto con objetos fríos, ¿sí? Por ejemplo, cuando me siento en una silla, ¿no es cierto? O en el suelo, una cama, ahí es algo sólido. Entonces, ese calor que pasa de nuestro cuerpo a ese objeto es por conducción. Puede ser un 3%, ahí es menos. Y evaporación es la pérdida de calor por evaporación del agua, ¿sí? Que es generalmente por nuestra transpiración, porque entonces empezamos a transpirar para perder calor, ¿sí? Perder calor en nuestro cuerpo. O sea, es lo contrario al escalofrío. Empezamos a transpirar, entonces perdemos calor. Es la sudoración, ¿no es cierto? Mecanismos moderadores de producción y pérdida de calor. Bueno, estos mecanismos están basados, digamos, en cómo se modifica vestimenta, ¿sí? La actividad física, un ambiente confortable. O sea, eh, hay una parte que es de nuestro cuerpo, que lo produce la pérdida, si ustedes se dieron cuenta, produce solo la pérdida o el aumento de la temperatura, como vemos acá, el centro regulador, que es el hipotálamo, obviamente, pero también nosotros tenemos, y los animales también, obviamente, tenemos comportamientos que también van a moderar la producción y pérdida de calor, como por ejemplo ponerse una campera en invierno, ¿no es cierto? O, por ejemplo, empezar a saltar cuando uno está en la parada del micro, ¿sí? Empezar a mover las piernas. Son comportamientos que uno tiene como para ser más confortable en relación a la temperatura corporal. O irse a la casa, ¿no es cierto? Y prender la estufa. Prender una estufa también es un comportamiento para producir y perder calor. Entonces, bueno, acá tienen un esquemita del centro regulador, siempre es el hipotálamo. Ven que el hipotálamo está en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, y acá también, ¿sí? Es el centro termorregulador, es como si fuera nuestro termostato, que dice la temperatura que tenemos que tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a llevar la información a nuestro centro superior de control, a nuestro sistema nervioso central, y nos hace modificar la conducta. Que prendamos la estufa, que apaguemos la estufa, que prendamos el aire acondicionado, que nos tiremos a la pileta, depende, obviamente, ¿no? Lo que hagamos lo que hacemos o tomarse una sopita calentita, o tomarse un jugo bien helado en verano. O sea, nos hace modificar nuestra conducta. Que tengamos sed, por ejemplo, si hay mucha sudoración, estamos en el gimnasio en verano, transpiramos para perder calor, ¿sí? Para que ese cuerpo, como está aumentando el calor, lo perdamos para no aumentar demasiado nuestra temperatura corporal. ¿Y qué pasa? Perdemos agua en nuestra sangre. Entonces el volumen de la sangre disminuye. Entonces, ¿qué hacemos? Nos da sed. Eso lo hace el hipotálamo, directamente influye en nuestro encéfalo y nos hace tomar agua. Bueno, después también influye sobre el sistema nervioso autónomo, porque ¿cómo hace para perder calor también? Influye en las vías respiratorias, ¿sí? En la sudoración es lo mismo que sudoración, también una vasodilatación cutánea. ¿Vieron que por ahí nos ponemos rojos? Yo soy la típica que hago gimnasia y me pongo roja. Bueno, ¿por qué? Porque se produce una vasodilatación del cutis, ¿sí? Cutánea, desde la piel, para perder calor. ¿Y las vías respiratorias qué hacen? Empezamos a aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestro proceso respiratorio.
En cambio, si hay un ahorro de calor, estamos blancos. Cuando hace frío estamos blancos, lo más blanco que podamos, porque se produce una vasoconstricción de los vasos. Bien, cuando hay una variación de temperatura externa, ¿quién es el receptor de la retroalimentación? La piel, obviamente, ¿no? Que va al hipotálamo por las vías del sistema nervioso, por eso dice vía neural. Pero también hay una vía hematógena que son que hay receptores dentro nuestro, ¿no es cierto? Hay en el corazón, en el hígado y en los músculos, hay receptores de la variación de la temperatura interna que también tiene que haber, porque obviamente esa temperatura tiene que estar regulada. Entonces esto es un proceso importantísimo del termostato hipotalámico, que es un centro termorregulador. Por eso somos animales termorreguladores. Bien. Bueno, esto es lo mismo que siempre fue. Esto está relacionado, lo que sale acá en el apunte para que ustedes después lo vean, que también los procesos de regulación de la temperatura es una retroalimentación. ¿Y cómo es? ¿Qué tipo de retroalimentación? Negativa. ¿Sí? Y están los receptores entonces, los efectores que van hacia el centro de control, que va a ser el hipotálamo y el encéfalo, obviamente, los aferentes, esos serían eferentes, y el efector, ¿no es cierto? Que es el que va a actuar para cambiar el termostato o para dejar la temperatura estable. Bueno, explico un poquito más del hipotálamo, así que lo paso porque esto es lo mismo que estuvimos viendo, ¿no? Que estuvimos viendo ya en recién, bueno, y también en sistema endocrino, ¿sí? Entonces todo como es la vía de retroalimentación, receptores de la piel, termorreceptores, ¿sí? Son los receptores, son las vías aferentes estas, ¿ven? Que es hacia el encéfalo, estas son las respuestas voluntarias, me abrigo, no me abrigo, me saco la campera, me la pongo, voy a la estufa, como algo calentito, o sea, todo lo voluntario, todo nuestro comportamiento para aumentar o para perder calor. Pero también hay respuestas involuntarias, ¿sí? Que van hacia la musculatura esquelética. ¿Qué es? Y eso va a ser el temblor, ¿sí? O los escalofríos. Pero el hipotálamo también incide en distintos tipos de células, ¿no? Como para también regular sistemas nerviosos simpáticos, dijimos, para producir, por ejemplo, el aumento de calor si es una lucha o huida, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para bajar ese calor? Y hay una sudoración, por ejemplo, en las glándulas sudoríparas. O una piloerección cuando tenemos frío, ¿no es cierto? Hay frío, entonces, vieron que también están la piloerección, ¿sí? Es la piel de gallina, la clásica, piel de gallina. O eso es para aumentar el calor de nuestro cuerpo, para producir el aumento de calor. Y bueno, y dijimos que las glándulas tiroides también en sus hormonas aumenta la tasa metabólica, la grasa parda y la médula suprarrenal con la adrenalina. Eso también. Bien, recuerden que la fiebre sí es el aumento de la temperatura corporal y no es mal, o sea, no es un mal funcionamiento, es algo que está, es un reajuste, como dice ahí, del valor de referencia, porque hay una presencia de unas sustancias químicas que se llaman pirógenos, ahí están puestos, ¿no? Pirógenos, que puede ser, es una sustancia producida es una respuesta inmunitaria, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Aumenta la temperatura corporal, el termostato, digamos, del hipotálamo, entonces esa persona puede luchar contra virus, bacterias, hongos que están incidiendo en nuestro cuerpo, porque el patógeno, siempre a una alta temperatura, también va a estar perjudicado, ¿no es cierto?
Muy bien. Ven que terminamos. Lo otro es una explicación de más que estábamos hablando. Acá tienen una gráfica dependiendo de los individuos. Tenemos nosotros un bajo peso, entonces ven que si disminuye el peso del individuo, ¿sí? Aumenta también la tasa metabólica, pero no del individuo, por ejemplo, el ser humano, que si es más flaquito va a tener más tasa, no. Si los individuos, las distintas especies, por ejemplo, un ratón, que es más chico que una persona, ven que está un elefante, tienen menos tasa metabólica. En cambio, un animal chiquitito, la musaraña, bueno, es parecido al ratón, tienen más tasa metabólica. Acá dice, los mamíferos más pequeños tienen una tasa metabólica por gramo de peso corporal más elevada que la de los mamíferos de mayor tamaño. Entonces eso lo que hace es que consuman una cantidad de alimento, ¿sí? Por relación a su peso corporal, su peso corporal, perdón, y es mucho mayor que en el caso de los mamíferos grandes. Por eso los ratones necesitan comer mucha mayor cantidad todo el tiempo que un mamífero grande que con unas comidas al día está bien. Entonces, también ven que depende el alimento también depende de la temperatura, ¿no es cierto? Que necesito la tasa metabólica que necesite para sus actividades. Muy bien, ven que terminamos la guía de sistema endocrino con tasa metabólica. Entonces lo que les pido que ya puedan hacer, que hagan todo el trabajo práctico.